días a todos. En un primer momento me presento, soy José Domenech, director de la oferta de Norauto, y hoy tenemos el placer de asistir a una mesa redonda sobre la robótica. La robótica y la automatización de la última milla. Entonces, para ello tenemos la suerte de contar en un primer caso, con Lorena, a la cual le paso la palabra para que nos cuente quién es y qué es lo que hace. Muchas gracias, José. Bueno, soy Lorena Gómez, directora general de StrongPoint Iberia. StrongPoint es una empresa que se dedica a la eficiencia en supermercados principalmente. Tenemos una clara especialización en todo lo que es conseguir eficientar los procesos, tanto en tienda física como en canal online, en e-commerce, en supermercados. Y nada, dejo que mis compañeros sigan. Muchas gracias, Lorena. Te paso la palabra a ti, Diego. Muy bien, muchas gracias y bueno, encantado de estar aquí. Y nosotros también buscamos esa eficiencia. Estamos especializados en robótica y automatización de última milla. Entonces, lo que estamos trayendo es pues, tecnologías que hasta ahora estaban en el ámbito industrial, pues las estamos trayendo a última milla precisamente para automatizar procesos y hacer más eficientes pues, los almacenes de tienda de toda la vida. Entonces, lo que hacemos es un poco el proceso que ocurrió en las farmacias, automatizamos el almacén de tienda convencional, como hacen algunas farmacias, lo conectamos a un cajero automático al exterior, como hacen parecido al de los bancos, y todo eso pues optimizado para almacenar tanto stock como parcels. O sea, es un sistema mixto que sirve tanto para click and collect como para almacenar stock, que creemos que es un poco la siguiente etapa en la que vamos a entrar, porque por lo que vamos a hablar en esta mesa, pues la conciencia de sostenibilidad, tanto colectiva como individual, unido pues eso, a las prisas que tenemos en recibir nuestras compras, pues eso lo que va a hacer es que un poco la siguiente etapa va a ser volver a almacenar en el centro. Y esa solución lo que damos es una solución de omnicanalidad para que te sirva un poco para todo, tanto para más eficiencia dentro de la tienda como para más eficiencia de cara a esa conexión al cliente, poderle dar un servicio 24 horas, 24/7 y eso más o menos es un poco el resumen. Bueno. Muchas gracias, Diego. Has nombrado puntos importantes que debatiremos luego sobre eficiencia, consumidor y demás, pero antes le paso la palabra a Fernando y así también nos cuenta su empresa y exactamente a qué se dedican. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer obviamente a la Asociación Española de Retail el poder participar. Nosotros al final T-Systems somos un integrador de sistemas, somos uno de los grandes integradores del país, filial de la Deutsche Telekom. Por lo tanto, nuestra misión ahora mismo es ni más ni menos que ayudar a las empresas en todo lo que son los procesos de transformación digital y por lo tanto de optimización al final de procesos. Por nuestro propio ADN venimos de un mundo donde la parte de la logística, porque siempre hemos trabajado especialmente en entornos industriales, la parte de logística tenía siempre un peso muy importante y a partir también de este conocimiento lo que hacemos es cada vez más extrapolar este conocimiento y utilizarlo en otras áreas de diversos verticales, como es el caso, por ejemplo, de retail, donde estamos también poniendo un especial foco. Por lo tanto, muy centrados en la utilización pues eso, de inteligencia artificial, de Big Data, todo lo que es analítica de datos para optimizar procesos alrededor de la logística y en este caso también la parte de lo que son al final los procesos de la logística. Muchísimas gracias también, Fernando. Bueno, hemos hecho este primer contexto para conocernos. Entonces, si os parece, pasamos ya al debate, a la mesa redonda. Realmente, cuando pensamos en el cliente, pensamos en la última milla, quieras que no, lo que nos lleva a o recoger el producto, que nos llegue click and delivery y distintas posibilidades. Entonces, realmente en esas posibilidades, todas las empresas nos enfrentamos a cómo optimizamos e incluso cómo rentabilizamos la operativa de esa última milla y sobre todo con esta, diría moda, pero ya no es una realidad, que es de sostenibilidad, el reparto sostenible. Por tanto, ahí os lanzaría una primera pregunta. Todos hablamos de la sostenibilidad, somos todos sostenibles, eso es evidente, o decimos que lo somos,
pero ¿pensáis realmente que el consumidor está adaptado o es consciente de este retail sostenible y por tanto está dispuesto a pagar por ello? Lorena. Bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia, depende muchísimo también de las generaciones, porque está muy claro que las generaciones jóvenes están muchísimo más preocupadas por esta sostenibilidad, por la huella de carbono, la contaminación, la congestión de las ciudades. No solo en esto, sino bueno, en el sentido más amplio, perdón, de la palabra sostenibilidad, desperdicio de comida, reaprovechamiento de materias primas, etcétera. Entonces, a mí hay un dato que, o sea, a pesar de que esto es algo muy lento y que sí que es verdad que si no fuera porque los retailers están haciendo campañas y estrategias de sostenibilidad que realmente luego comunican al consumidor y el consumidor gracias a eso también lo percibe y es más consciente, el consumidor al final se preocupa muchísimo más de cosas como, y además ha salido un poquito al principio, yo estoy acostumbrado a que me llegue un pedido, imagínate hablando de un pedido online, muy pronto, en muy poquito tiempo, em, y además no quiero pagar por ello. Y eso es totalmente incompatible con la sostenibilidad. Entonces hay una especie ahí de tensión entre lo que quiero y lo que quiero también, pero de manera diferente. Y hay un dato que a mí me encanta, que por ejemplo en el estudio del CTLM del año pasado, del Observatorio de E-Commerce, decía que el consumidor prefiere en un 65% una opción de recogida del pedido en un punto de entrega en lugar de a domicilio. Un 65% que es muchísimo. El principal motivo es que no quieren pagar, pero también está ese fondo ahí de sostenibilidad, quiero pensar, que poco a poco evidentemente irá creciendo. Así que bueno, yo creo que vamos por el buen camino, pero hay muchísimo por hacer. Muchas gracias. A ver, Diego, ¿cuál es tu postura en este sentido? ¿El cliente qué es lo que considera? Bueno, yo creo que hay, eso, como decía Lorena, pues hay mucha diferencia, depende del público y tal. En cuanto al producto, yo creo que sí que va a haber nichos, igual que en la alimentación ecológica, pues hay como un nicho que sí que le da más importancia y consume productos ecológicos y tal. Pues en esto también va a haber un nicho en el que sí que da importancia a que el retail, pues en su cadena de producción sea totalmente sostenible y de hecho ya empieza a haber muchas marcas que resaltan como propuesta de valor sobre todo eso, la sostenibilidad en la producción de tal. Y luego está el tema de la logística, que yo creo que siempre va un poco por detrás de la conciencia que tiene la gente. O sea, sí que creo que hay un insight ahí de sostenibilidad que tenemos todos y además eso sí que es bastante transversal, yo creo, a todas las generaciones. Y, y eso, pues como ocurrió un poco con los contenedores de reciclaje, que se ha demostrado que en cuanto la gente tiene una red logística para reciclar, es bastante efectivo. O sea, lo que pasa es que antes no la había. Pues en esto, si se ponen puntos de recogida cercanos y tal, a la gente no solo le permite ejercer su sostenibilidad, sino que participa de ella de manera activa y además indirectamente le hace un favor al retail porque ejerce activamente su logística y eso lo que hace es que se una mucho con las necesidades también de sostenibilidad general y de económica del retail. Entonces yo sí que creo que hay una base suficiente pues, para desplegar esa logística y que se verá con el tiempo. Y lo que tiene que haber sí que es verdad que ahora es lo que comentaba Lorena, que es incompatible lo que es la rapidez con la sostenibilidad, pero es incompatible con este modelo que tenemos actualmente de logística de última milla. Creo que con otro modelo no es incompatible. Por ejemplo, aprovechar la inteligencia artificial o la capacidad predictiva o la propia experiencia de siempre que han tenido los retailers para acercar productos al consumidor antes de, que es un poco lo que hacen los supermercados. Pero hay mucho comercio digital que no es el de supermercado que siguen trayendo de manera individual los productos desde fuera de la ciudad. Y eso es lo que hace insostenible un poco este modelo que tenemos actualmente. Cambiándolo y haciendo una red física, porque eso va a ser una red física no solo de software, creo que sí que será compatible las dos cosas y que hay una base suficiente ya social
para que eso se vaya, o sea, que tenga éxito un modelo así, vamos. Como bien ha comentado Lorena, al final nos tenemos que basar en el dato. El 65% de los clientes prefiere ese click and collect en punto de recogida. Habría que analizar también cuando contestamos a ese 65% en lugar del click and delivery, qué parte tiene que ver con la sostenibilidad y qué parte tiene que ver con la parte económica. Pero bueno, luego lanzaré la pregunta sobre la rentabilidad de estas entregas eficientes. Fernando, ¿qué opinas sobre el consumidor y el A retail ver, sostenible? sí, yo bastante en línea ya con algunas de las cosas que has comentado. Yo creo que todavía, aunque eso evidentemente va variando a medida que efectivamente nuevas generaciones van accediendo al mercado, ¿no? Pero yo sigo pensando que todavía en una gran mayoría el consumidor no participa de verdad activamente en lo que es este concepto de hacer más sostenible la propia cadena. Y para eso lo primero que hay que hacer obviamente es renunciar a esa inmediatez o a esos hábitos que al final se han ido generando con el tiempo. Yo leí hace poco una estadística donde hablaba de que el 30% de los consumidores, cuando hablamos de e-commerce, compra además deliberadamente y devuelve aquellos productos que menos le han gustado. O sea, ya compran sabiendo perfectamente que va a generar una serie de tráficos de ida y vuelta, una serie de operaciones de última milla que lógicamente tiene un impacto en esa sostenibilidad, ¿no? O igualmente que un 19% de consumidores afirmaba comprar por múltiples versiones de la misma pieza de ropa para tener la seguridad de que alguna talla le iba a encajar. Claro, este tipo de comportamientos y el medio ambiente y luego que haya una opinión muy favorable a la utilización de vehículos eléctricos de bajas emisiones, etcétera, pues son totalmente incompatibles. Por lo tanto, al final, lo que está claro y que va en línea de lo que comentaba también Diego y Lorena, tiene que cambiar el hábito de los consumidores y de verdad que eso es lo que a mí me gustaría ver, que ese 65% que habla del click and collect de verdad luego sea real. Porque ahora mismo, sinceramente, por lo menos mi sensación y algunas estadísticas que también han visto, todavía está muy por debajo de ese 65% y que hoy en día seguimos hablando de que más del 80-85% de los envíos siguen siendo a los diferentes domicilios. Entonces, básicamente, esa concienciación social hay que acabar demostrándola en la vida real, diciendo al final, ¿en qué puedo actuar yo? ¿No? Esa concienciación social, la que también mencionaba Diego, ¿no? Pues oye, una de las mejores formas, sin duda, es aliviar lo que es precisamente esta logística de la última milla, pues fomentando precisamente el que no vayas a tu casa necesariamente a poder recogerlo, a que te lo envíen todos, sino poder actuar de un modo mucho más consciente, ¿no? Viendo y efectivamente fomentando la utilización de puntos de recogida, ¿no? Pero, Fernando, perdón, yo Sí. añadiría el tema de que lo que es clave es la capilaridad. O sea, imaginémonos que en vez de los contenedores tenerlos a una manzana de nuestra casa o debajo de casa, o los cajeros automáticos de dinero. Si solo Claro. hubiese 4 en toda la ciudad, ¿sacaríamos el dinero del cajero? Pues no, molestaríamos al del banco para sacarlo. ¿Llevaríamos el cartón hasta el contenedor que está a 1 kilómetro a tal? Entonces, ahora la gente no tiene suficientes... O sea, ese 60%, si la gente tuviese un punto de recogida automático a 2 manzanas, aumentaría al 90% y además lo ejercería. Lo que es que estamos pidiendo a la gente muchas veces que utilice cosas que no compensan esa conciencia de sostenibilidad. En cuanto eso se generalice y haya esa red, yo creo que sí que crecerá. Claro, es que... Eso es un punto clave, efectivamente, que esas infraestructuras al final se creen, que realmente tú, pues a una distancia que no esté más allá de 5 minutos andando de tu Claro. casa, tengas un punto donde pudieras hacer esa recogida, obviamente eso implicaría un cambio desde ese punto de vista, ¿no? Pero de todas formas, lo que te digo, yo creo sinceramente que todavía, y cuando vamos a modelos mucho más tradicionales, el click and collect en las tiendas, en las grandes cadenas, por ejemplo, frente a los envíos a casa, siguen siendo muy mayoritarios los envíos a casa, entre otras cosas porque al final se ha puesto muy fácil también la devolución y eso implica, lógicamente, que para el consumidor es más cómodo, eso es lo que se ha claro, mucho más cómodo al final acabar yendo por el camino más fácil, que es casualmente o no casualmente el menos sostenible, ¿no? Muchas de las veces. Pero estoy de acuerdo contigo que ese cambio de los hábitos viene porque lo pongamos fácil, ¿no? Y que la suma de una mayor conciencia social por un lado, con el ponerlo más fácil, obviamente nos puede hacer que el cambio del modelo global vaya existiendo, clarísimamente. Totalmente. Además, Diego, también has comentado la importancia de esa capilaridad, pero también del tema de los horarios. Al final podemos tener la capilaridad, pero hemos de cambiar el modelo de negocio. Y pues, quieras que no, todos hemos mal acostumbrado
a nosotros mismos como clientes, porque parece que primero todo gratuito. La logística inversa, que sabemos lo complicado que es, se convierte en que no hay ningún valor en esa logística y continuamente estamos aprovechando para decir pruébalo y si no lo devuelves es gratuito, incluso voy a tu casa a llevártelo y a recogerlo. Entonces la sostenibilidad frente a la rentabilidad es algo que está ahí por mucho que intentemos concienciarnos. Entonces, en ese sentido, bueno, hemos estado hablando de ello, pero os diría, ¿cómo veis esa rentabilidad? Si hablamos de rentabilidad, ya nos pasamos al ámbito económico, la rentabilidad de la entrega eficiente. Cuando digo entrega eficiente, pues evidentemente estamos hablando de los distintos modelos que no sean tanto click and delivery, sino utilizar métodos eficientes. Te paso a ti la palabra, Diego, así cambiamos el orden. Pues, hombre, me parece que es clave y de hecho, bueno, los que han ido por delante un poco, que son Amazon, llegaron a un momento en el que al principio no se planteaban asumir ellos esa entrega final y por satisfacción al cliente al final lo asumieron y eso les dio un impulso porque la logística convencional no les daba ese servicio que necesitaban. Entonces está claro y además cada vez más que por todo lo que hemos hablado de que el consumidor ya nos hemos acostumbrado a unos tiempos de entrega y las vidas cada vez las tenemos más complicadas. Entonces, quien dé ese servicio, quien dé esa flexibilidad, quien dé esa comodidad al consumidor va a ser el que sea mucho más competitivo. Y hasta ahora ha sido un crecimiento exponencial de todo. Bueno, ahora estamos viendo un poco la crisis y los que se acaben diferenciando serán un poco los que sean capaces de dar ese servicio. Esa será un poco la siguiente etapa. Hasta ahora ha sido un crecimiento muy exponencial de volúmenes y tal, pero las nuevas generaciones sí que van a exigir esa comodidad y habrá que procurar pues hacerlo rentable y hacerlo muy bien y de manera rentable. Y el que lo consiga, y por eso yo creo que sí que saldrán los siguientes modelos un poco disruptivos, no serán simplemente e-commerce que vendan, pues como hasta ahora hemos visto, sino que serán modelos disruptivos de entregas cercanas, de entregas ultra rápidas, pero basándose eso en automatización. Ahí van a salir nuevas empresas que den ese servicio al retail, creo yo. Y habrá retails que quieran asumirlo ellos mismos, esa logística, otros que optarán más pequeños igual por subcontratarlo a este modelo de empresas, pero ahí sí que yo creo que la disrupción va a estar en quien consiga eso. Entregas muy rápidas, rentabilidad y luego pues la sostenibilidad va a venir impuesta también por el tema del modelo de ciudad que queremos todos, que de manera colectiva ya lo hemos decidido porque es el más racional y el más eficiente. Entonces, pues sí que va a ser clave para diferenciarse, sobre todo porque va a haber mucha más competitividad, ¿no? Entonces, yo creo que sí. En este sentido, Fernando, ¿cuál es tu postura en ese equilibrio rentabilidad, satisfacción consumidor? Está claro que lo que tenemos que conseguir que los modelos actuales evolucionen hacia modelos que sean mucho más eficientes económicamente. Mira, porque estamos hablando de que en los costes logísticos la última milla, pues todos sabemos más o menos que puede ser del 40% del coste total de la logística, ¿no? Lo cual implica que es una de las áreas claramente claves, entre otras cosas, porque la rentabilidad de muchas de las empresas que están haciendo realmente estas tareas de distribución de última milla es una rentabilidad muy limitada, ¿no? Al final tiene que venir, pues yo creo que por una serie de combinación de cosas. Una parte, lo que decíamos antes, también por al final acabar cambiando los hábitos de los consumidores, que va ligado también a ese modelo de ciudad, ¿no? Y aquí sí que también tenemos luego que hablar del papel que las administraciones van a poder jugar en todo este diseño de las nuevas ciudades, que implica, lógicamente, cómo vamos a poder hacer este nuevo modelo, ¿no? O cómo va a evolucionar el modelo de la entrega de última milla. Desde luego, entregas más cercanas, eso también está clarísimo, con lo cual, al final, lo que son las infraestructuras que se puedan hacer y que se puedan estructurar a lo largo de la ciudad para hacer mucho más cercana esa entrega al final al consumidor, también desde luego es uno de los puntos clave. Y luego desde luego también yo creo que la aplicación también de las tecnologías que nos permitan el optimizar todos los que son los procesos
Y esta implicación de las tecnologías implicará también la creación al final, yo creo sinceramente, también de plataformas corporativas o plataformas colaborativas, ¿no? Que al final uno de los puntos para mí también tendremos que ver cómo evoluciona esto, pero también cómo se va a trabajar en colaboración igual diferentes compañías con operadores logísticos para poder conseguir también optimizar esta rentabilidad final, ¿no? Creo que eso va a ser un poco la conjunción de diferentes cosas. Y ya lo hablaremos, pero yo creo claramente cuando hablamos de tecnología, lo que es el análisis del dato fundamentalmente, lo que es todo lo alrededor de la evolución histórica del dato, va a ser uno de los puntos claves seguro. Totalmente. Ahora abriremos el melón, nunca mejor dicho, de toda la parte de data, de digitalización, tracking y demás, pero aprovecho para preguntarle a Lorena que nos dé su opinión sobre esta parte de satisfacción consumidor, rentabilidad. Muy bien, pues bueno, yo como os decía, estoy súper especializada en el sector de alimentación. Este sector concretamente es uno de los sectores donde, o sea, los márgenes son más bajos, ¿no? Y donde esta eficiencia y sobre todo en el canal e-commerce es clave para que aquello sea rentable. En StrongPoint, donde trabajo, somos una empresa nórdica donde además el coste horario, o sea, el euro hora, vamos a decirlo así, de cada trabajador en un país nórdico es el más alto, ¿no?, de Europa, con lo cual cada palanca, cada optimización que haces en el proceso se nota muchísimo al final en el margen global de la operación. Entonces, al hilo de lo que decía Fernando, yo creo que la implantación de nuevas tecnologías en todos los procesos es la clave, o sea, es por donde creo que se tiene que empezar para que además puedas mejorar no solo la eficiencia, sino la satisfacción del consumidor. Y voy a poner algunos ejemplos en el entorno de alimentación donde esto es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la preparación de los pedidos, no es lo mismo hacer, por ejemplo, en el caso de los supermercados hay una capilaridad enorme. Esto es un activo que tienen los supermercados brutal y que tienen que explotar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede explotar este activo? Pues, por ejemplo, haciendo preparaciones en tienda física, aprovechando esa cercanía al cliente con herramientas tecnológicas que te permitan hacer una preparación, que eso es a lo que nosotros nos dedicamos, por ejemplo, hasta 7 veces superior a la media tradicional. Si aprovechas los recursos que tienes en la tienda, implantas una herramienta tecnológica que te permite utilizar esos activos, tienes esa cercanía, implantas puntos de recogida donde al consumidor le eliminas el coste de entrega, con lo cual ya estás mejorando su satisfacción porque ellos no quieren pagar, les amplías los horarios de entregas. Lanzamos, por ejemplo, el año pasado un estudio a más de 1000 personas en España. Y los factores más molestos a la hora de comprar online eran el primero con un 49% el coste de entrega y el segundo con un 38% los fallos de horario en las entregas. Con esta herramienta, con este conjunto de herramientas, lo que justamente haces es eficientar, gastar menos y conseguir que el consumidor esté muchísimo más contento. Entonces, para mí la clave es que los retailers empiecen a plantearse este tipo de estrategias, a aprovechar los activos, esa cercanía y mejorar de manera paralela ambas palancas. Pues en este caso creo que estamos todos de acuerdo o en línea, estamos hablando todo el rato. Sobre todo lo mencionaba Fernando, esa parte de, digamos, data, de herramientas, de digitalización y tecnología. Entonces, bueno, os voy a aprovechar para lanzaros una pregunta en el sentido de ¿cómo pensáis que es de importante o la importancia que tiene en este caso el Big Data? Lo acabas de comentar también, Lorena, esa parte de shipper from store para hacerlo todo mucho más eficiente y demás. Entonces os diría, ¿cómo importante es el Big Data realmente en esta logística colaborativa, que también lo has mencionado, Fernando, en la que hoy ya vivimos? Aprovecho y te lo paso a ti, que te veía interesado en explicarnos toda esta parte de tecnología. A ver, yo creo sinceramente que la parte de lo que es data al final es un poco el motor fundamental que va a poder o que permite conseguir estas eficiencias que al final hacen que el modelo de negocio pueda cambiar. Es decir, cuando al final hablas de trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro, al final de lo que estás hablando es
de tratar la información, ¿no? De generar esa información, de generar ese análisis de los datos que te permita, pues, en un momento del tiempo, por ejemplo, comparar tu planificación de demanda contra tu existencia de stocks, poder hacer este tipo de análisis que al final te permitan precisamente acercar, una de las cosas que antes se comentaba, el producto conveniente lo más cercano a cada uno de los diferentes consumidores, ¿no? Y cuando hablamos de automatización, cuando hablamos de robotización, al final de lo que estamos hablando es de sistemas que te permitan controlar con la utilización de los datos. Al final, por la propia evolución de la analítica de los datos también, obviamente, llegar a la inteligencia artificial, lo que te permite es precisamente, en base a la experiencia y a los escenarios ya vividos y a las predicciones que se puedan ir incorporando, poder optimizar cada uno de los diferentes procesos. Y no solamente eso, sino que además yo creo que el análisis de los datos y los mecanismos de intercambio de datos precisamente son uno de los puntos fundamentales que nos van a permitir interaccionar con las administraciones en el momento en que toque, porque al final, vamos, somos todos conscientes de que ahora mismo el papel que las diferentes administraciones, empezando por las administraciones locales, están tomando, más desde el anuncio, ¿no?, del año pasado de la ley de 20 de mayo sobre sostenibilidad precisamente, zona de bajas emisiones, etcétera, todo eso al final va a definir muy mucho el cómo va a poder hacerse esa logística de última milla, ¿no? Por lo tanto, va a ser imprescindible, o es imprescindible ya, de hecho, el poder establecer esos mecanismos de intercambio, esas plataformas de intercambio de datos de un modo lógicamente seguro, controlado, entre los diferentes actores que están participando cada vez más. Por lo tanto, yo creo sinceramente que el análisis de los datos te permite, como empresa, claramente tener esa trazabilidad de qué está sucediendo a lo largo de tu cadena de suministro, por lo tanto, poder optimizar en cada momento del tiempo qué y cómo poner los productos a disposición del consumidor y por qué canales. Y segundo, además, te permite establecer esos modelos colaborativos, al final, por un lado, con otros actores dentro de la cadena y en segundo lugar, desde luego, cada vez más con las propias administraciones, que al final van a constreñir muy mucho el cómo vamos a poder hacer el delivery puro y duro, ¿vale? Por lo tanto, eso es un poco también ese marco, un poco de referencia que lo que quería oír a mis compañeros, además, qué piensan, ¿no?, sobre ello. Muchas gracias. Pues lanzo la pregunta, se la lanzo a Lorena y le pregunto directamente si piensa que el Big Data es la clave de esta robotización y del éxito de la última milla. Pues realmente sí que creo que es súper importante porque, o sea, el día a día de, por ejemplo, cuando hablamos de logística urbana, ¿no?, del día a día de un retailer, cuando realmente entras en la problemática que sufren ellos cada día, pues que están haciendo, imagínate, un reparto en una calle cortada, ahora de repente el horario de esta calle es X y no puedo entrar en esa calle y entonces entro porque tengo que hacer una entrega porque hay una tensión por entregar y recibo una multa, si no, pues tengo una penalización por parte del consumidor. Bueno, al final hay un cúmulo de sobrecostes, un cúmulo de problemáticas, una situación dramática realmente según que, en función de qué ciudades hablamos. Y además, como muy bien decía Fernando, esa conexión con las administraciones a día de hoy casi no existe. Entonces, o sea, es necesario que se hablen, es necesario que haya sinergias, que haya colaboración, porque si no la problemática solo va en aumento. Y el uso de, pues, herramientas tecnológicas que, por ejemplo, te permitan conocer en tiempo real qué está pasando en un núcleo urbano, si puedo ir por aquí, puedo ir por allá, si puedo parar aquí, si no puedo parar allá. Y que además, pues si son colaborativas, al final es algo que es de todos y que es ideal porque es en tiempo real y demás, pues yo creo que es la clave, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Diego. Sí, bueno, está claro que además Big Data en crudo hay de sobra, porque bueno, la última década se ha acumulado solo en un año más información que en toda la historia de la humanidad. Entonces, datos hay de sobra. Lo que hace falta es saber explotarlos. Y bueno, ahí están los expertos que son los que... Pero esta va a ser, yo creo, la década de explotar esos datos. Y en realidad datos igual tampoco hacen falta tanto, sino que es más... el uso de esos datos, saber usarlos, y yo creo que sí que es una pata fundamental, vamos, para optimizar mucho mejor. Una pata es la parte física, que en esto sí que se habla mucho de software hasta ahora, pero sí que no se ha tenido muy en cuenta, pues eso, optimizar físicamente los sitios y con soluciones. Y la otra es un poco, la otra pata clave es esa capacidad predictiva de todo tipo de, pues desde inconvenientes en el tráfico,
la capacidad predictiva para saber esos productos de conveniencia, optimizar un poco los flujos y sobre todo eso. Ahora empiezan a salir nuevas generaciones con mucha más formación y se espera pues que es lo que tampoco faltaba un poco antes, ¿no? Había un déficit ahí de conocimiento, de explotación de ese dato y ahora pues empiezan ya a salir pues nuevas generaciones que van a tener esa capacidad. Entonces en eso sí que tenemos que ser optimistas, que va a ser lo que un poco una de las patas claves para conseguir esa optimización de todo, más económica, más sostenible. O sea que sí, totalmente de acuerdo, pero vamos, no tengo el conocimiento del Big Data en profundidad como tiene Fernando. Sí, entiendo en este caso, creo que nos enfrentamos todos a ello. Lo acabas de comentar, Diego, tenemos un exceso de datos bastante importante y luego el tema está cómo los usamos y para qué los usamos. Eso es lo importante porque muchas veces sacamos datos por sacar y luego a la hora de la realidad o de la verdad diríamos cuál es el objetivo y ahora qué hacemos, qué decisión tomamos con estos datos, porque tenemos todos, creo que vivimos en la era del dato, del dashboard, del análisis, etcétera, etcétera. Entonces, realmente eso me da que pensar y estamos hablando de esta logística de la última milla. Esa logística que es supply, pero a la vez son sistemas, pero a la vez es implantación física, de todos los procesos que sigue el cliente o que hay detrás de lo que el cliente busca, ¿cuáles consideráis que son los procesos que deberíamos priorizar de cara a automatizar, a mejorar, a optimizar, teniendo en cuenta todo este flujo, toda esta cadena de la cual estamos hablando? Diego, ¿qué consideras tú que deberíamos automatizar? Bueno, eso creo que va a depender mucho del sector de retail en concreto, de eso, si son supermercados, si son retail de moda, de cosméticos. O sea, va a cambiar mucho en función, no va a haber una receta única por producto, por tipo de producto, pero también pues por cómo son los consumidores. Va a haber muchas diferencias de comportamiento, va a haber gente que viva sola, otra gente que no viva sola. Entonces, no creo que haya una receta única, pero sí que al final lo que va a ser clave es eso, dar opciones a cada consumidor y cada sector del retail va a tener que buscar un poco las suyas, donde insistir más. Lo que va a ser es, pues en cuestión de robótica es un poco lo que nos dedicamos nosotros. Está claro, hubo una revolución pues, en la fabricación. Eso es lo que hizo que pues, ahora tengamos vehículos y todo tipo de productos de manera mucho más ecológica y mucho más, o sea, con mucha más calidad. Los vehículos, los coches, por ejemplo, tenemos la opción de comprarnos coches al mismo precio en comparación con los que había antes, pero con muchas más. Bueno, lo que ha hecho es mucho más eficiente la producción. Bueno, pues eso pasará un poco, el siguiente paso va a ser a lo que es la urbe, a la Smart City, ¿no? Y entonces ahí es donde digo que habrá opciones y empresas nuevas que den ese servicio para hacerlo mucho más óptimo y rentable. Y ya el último paso será en los hogares, esa visión de los robots mayordomo que nos sirven en casa y tal. La robótica, no nos engañemos, es muy cara y eso va a tardar, o habrá unas élites que podrán permitírselo porque tecnológicamente será posible y tal, excepto la rumba, que es una cosa más barata, pero sí que va a ser muy rentable utilizarlo en lo que es la urbe. O sea, el siguiente paso, ahora nadie se plantearía fabricar coches como se fabricaban antes, ¿no? Pues porque no nos, pues eso es lo que vamos a ver dentro de 20 años o así. Diremos, ¿y cómo nos planteábamos preparar el picking en los supermercados o lo que ha hecho Gorillaz o Globo solamente con recursos humanos, ¿no? Eso va a ser, lo vamos a ver como una locura, porque es lo que no es eficiente. Lo que sí que está claro es que hay esa demanda y por eso pues Gorillaz, Globo y tal han tenido unas cuotas de mercado brutales. O sea, sí que hay una demanda, que eso es un debate interesante que hay ahora. Sí que hay una demanda, no es que sea un modelo de negocio frustrado en lo que es el market fit, porque sí que lo hay mucha gente que quiere inmediatez. Lo que es erróneo es un poco las metodologías, porque la metodología es la que se utilizó en el ultramarinos hace 100 años. O sea, hacer el picking y llevarlo físicamente a la señora
lo que se ha hecho siempre. Entonces, eso es lo que no es rentable. Entonces, pues bueno, va a haber muchos modelos de automatización y los habrá de muy distintos tipos, porque por ejemplo en dinero todavía tenemos gente mayor que no saca dinero de los cajeros, pero la mayoría lo saca. Entonces, va a haber muchas formas diferentes cada uno de ejercer, igual que de manejar el dinero, cada generación pues lo maneja, bueno, más que generación, igual cada persona lo maneja de diferente manera. Pues en la logística va a haber también un poco eso. Habrá gente que seguirá optando por unos modelos, otros por otros. Tampoco todo el mundo compra por internet. Entonces, eso, que no hay una receta única y va a tener que ser mucho en función de cada empresa, cada sector y al público al que va un poco enfocado su mercado, ¿no? Luego no te preocupes que te preguntaré sobre la robótica, que también quiero tener tu opinión, que siempre la robótica, quieras que no, lo llevamos a la parte de producción y efectivamente va mucho más allá. Podemos hablar de la logística o de otros asuntos. Antes de eso, Fernando, nos hablaba Diego de ese modelo mixto, que no había una receta única como tal. ¿Qué es lo que piensas sobre esta parte de automatizar los procesos y si efectivamente es mixto, es personalizado? A ver, no, efectivamente no son iguales todas las necesidades, las diferentes tipologías de retailers que al final, las compañías al final que están haciendo estas distribuciones, ¿no? Lo que está claro es que sí hay, en cualquier caso, digamos, yo creo, un ámbito transversal de mejora, utilización al final, en muchos casos, a partir de la utilización de la propia tecnología. Nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, vemos, por ejemplo, que en diferentes tipologías de almacenes, en diferentes retailers y operadores logísticos en mixto, hay un margen de mejora todavía de automatización de procesos muy fuerte. Al final, hacemos una combinación de tecnologías de IoT, con una combinación de tecnologías de visión artificial y al final siempre bajo el paraguas una vez más del análisis de los datos y de la inteligencia artificial, hay muchos procesos que son susceptibles ahora mismo de ser claramente optimizados, lo cual implica lógicamente una mayor eficiencia en los costes en esta área. Y luego de ahí, todavía en lo que es la propia trazabilidad realmente óptima de lo que es el proceso logístico, queda muchísimo todavía por automatizar. Ahí la utilización todavía mucho más masiva, tanto de RPA, por ejemplo, para poder optimizar muchos procesos que hoy en día siguen haciéndose de un modo manual. Eso es un ámbito también que tiene que necesariamente llevar mucho más allá de donde ahora mismo está y que también debe influir muy positivamente en los costes, ¿no? Al final de cómo se va a gestionar la logística. Y al final, sobre todo, yo creo que uno de los puntos al final importantes que acabará, y por lo menos una parte de la logística acabará también invirtiendo precisamente es en la generación de gemelos digitales que sean capaces de hacer esta, digamos, plasmación, ¿no? Un poco de cuál puede ser la evolución de los modelos logísticos en cada momento del tiempo para ver también cómo puedo optimizar esta cadena de suministro. Y eso es por ahí donde cada vez más se está invirtiendo, cada vez más y más por parte de las compañías, y especialmente en ámbitos urbanos. Yo creo que es un elemento también que tendremos que tener en cuenta, ¿eh? ¿No hay una receta única? No, no la va a haber nunca. Lo que sí hay una serie de piezas transversales que yo creo que siempre van a ser, desde luego, muy útiles para ello, ¿no? Y Lorena, en este caso, nos comentaba Fernando esa parte de automatización que aún sigue quedando, automatización para hacer, para llegar a esa eficiencia. ¿Cómo lo vivís vosotros en el día a día? Pues realmente estoy súper de acuerdo con lo que dice Fernando. Falta muchísimo por hacer y, por ejemplo, te encuentras a retailers que efectivamente hacen partes de los procesos o procesos completos de una manera súper manual, tanto en la preparación como en la trazabilidad, en todos los aspectos de una logística completa, ¿no? Yo creo que desde donde hay que partir es, por ejemplo, cuando hablamos, imagínate, de un e-commerce, la implantación de un gestor de capacidades creo que es clave, porque ya no tanto de un Order Management System, que también, pero un gestor de capacidades que te diga, oye, ¿qué capacidad tienes para hacer preparación y en qué sitios, ¿no? ¿Qué capacidad tienes para hacer la última milla y con qué medios? Toda esa información y todas esas decisiones que hay que tomar antes de ponerte a preparar o a hacer toda la cadena,
Yo creo que evidentemente en cada retailer va a ser diferente dependiendo del día, dependiendo de los recursos que tienes, dependiendo de las circunstancias. Entonces, la implantación, partir por esa implantación de ese tipo de soluciones, la decisión de dónde es mejor preparar, con qué herramientas es mejor preparar. Por ejemplo, hay veces que nosotros ahora estamos en ese auge de preparación de pedidos en tienda física, porque realmente es lo que más, o sea, de manera más inmediata puedes hacer para eficientar, partiendo de la base que estamos partiendo de pues, procesos muy manuales. Pero el día de mañana, como muy bien decía Diego, que se implanten esa robotización, esos espacios automatizados, pues habrá un híbrido, habrá productos de alta rotación que se harán en almacén automatizado, habrá otros que se seguirán haciendo manualmente porque no tendrá sentido meterlos en el almacén automatizado. Y al final, la clave está en esa inteligencia, en esa decisión adecuada, en el momento adecuado, para que todo salga según la meta que tú tienes, que la meta es la hora y fecha de entrega que tienes comprometida con tu consumidor. Muy interesante, Lorena. Entonces, aprovecho porque hemos estado hablando de esta parte de automatización y ha sacado un elemento, Diego, importante que le voy a preguntar como experto en la materia, esa parte de robotización, que quieras que no, los que no conocemos tanto, efectivamente lo llevamos a esa parte de producción, pero me gustaría saber tu opinión, Diego, sobre cómo enlazamos el concepto de robotización con esta parte de logística, logística última milla y demás. Bueno, pues lo que hace falta es un poco el impulso para hacer, para que se vea que es rentable esa inversión, porque en industria está muy claro, enseguida ahora ya no hay una fábrica en el mundo que no recurra a automatización y robotización para producir. Y eso será un poco lo que pase. Los tres grandes factores que van a ser un poco los que impulsen es el tema de la sostenibilidad, eh, sobre todo la sostenibilidad como conciencia social de todos, ese cambio de modelo de ciudad que va a tener que... Luego el impulso económico de la rentabilidad. Luego los usuarios súper cualificados que también hasta ahora... igual que tuvo que haber en las ventas digitales, tuvo que haber una cualificación, bueno, pues también tendrá que haber una cualificación para ese uso de herramientas automáticas que la gente pueda ejercer su propia logística. Pero las nuevas generaciones, eso es una cuestión de 10 años, las nuevas generaciones serán las masivas consumidoras cuando tengan 30 y pico años, 40 y pico años, y esas ya tienen esa supercualificación. Y luego, sobre todo, esos supercualificados serán también los que demanden soluciones un poco a la altura de sus capacidades y los que con esa necesidad, esa inmediatez, ese deseo de inmediatez, que es lo que no va a ir para atrás, o sea, ni la sostenibilidad ni la inmediatez son cambios de paradigma que vayan a ir para atrás. Y la gente, las generaciones del TikTok, esos no van a esperar al día siguiente para un producto de conveniencia. Lo van a querer en el mismo día. Y ahí está un poco la oportunidad del retail, que ya tiene esa capilaridad y ya está en el centro, ¿no? Y es un poco donde ha llegado el tope Amazon y ese tipo de modelos solo digitales. Y es curioso que como alternativa ha habido modelos puramente digitales que no eran omnicanales, pues como los Dark Store y ese tipo de modelos, pero la clave está un poco en la omnicanalidad. Y esa omnicanalidad, al final, si tú la robotizas y la automatizas, consigues con la misma inversión muchos tipos de servicio. No solo un servicio para el usuario que va a recoger, sino un servicio también para el que es impaciente y lo quiere en su casa, porque puedes automatizar la entrega a través de un delivery. O sea, también en el tema de marketing, o sea, puedes optimizar, puedes conseguir que esos mismos dispositivos robóticos y esa misma tecnología utilizarla para un marketing mucho más evolucionado, un marketing de realidad aumentada o tal. Lo que no tiene sentido es ese software o ese hardware utilizado en una marquesina, pero si tú lo utilizas en el mismo almacén de tienda,
todos esos dispositivos y esa inversión al final la utilizas para una omnicanalidad total. Y eso es lo que creemos que van a ver las marcas, que al final es muy rentable, porque te permite también fórmulas de monetización diferentes, agilizar devoluciones. Entonces, bueno, eso lo que pasó en otros sectores, en lo que comentamos en la industria, pues veremos que esa robotización sobre todo va a ser para la omnicanalidad total, teniendo como base lo que ya tiene, que es la cercanía, que eso va a ser lo que va a ser clave, vamos, en el futuro. En este caso, Lorena, nos comentaba Diego sobre esa parte de usuario súper cualificado, que al final hasta nos vamos a poner medallas y lo vamos a incluir en el currículum como consumidores. En este sentido, ¿trabajáis con esa robótica? ¿Estáis metiéndoos en ese mundo de robótica en cuanto a la logística? Sí, totalmente. Lo que trabajamos es un suite completo que va desde la preparación manual, la preparación en tienda física, en dark store o en lo que se llaman MFCs, que son los almacenes automatizados. Aquí trabajamos con una empresa que se llama AutoStore a nivel internacional, que lo que hacen es poder dimensionar como una especie de Lego, es una estructura muy modular que la puedes hacer tan pequeñita como quieras y la puedes colocar o bien en el almacén de la tienda o bien en un dark store dedicado para ello, etc. Entonces, esta automatización en alimentación es muy, muy innovadora porque poder hacer, por ejemplo, robotización con frío y con congelado es algo muy, muy complicado, entonces estamos trabajando duramente con ello. Ahora en Finlandia vamos a implementar el primer almacén robotizado con frío y congelado. Y sí, o sea, al final hay que estar ahí porque si o sea, va a ir evolucionando todo, las necesidades, la capacidad de inversión, esa evolución que los retailers van a ir llevando poco a poco, nosotros tenemos que ir trabajándola para estar preparados para cuando quieran dar el paso y que al final ese mix de herramientas y de automatizaciones sea la clave del éxito. Entiendo, Fernando, en este caso que como expertos en toda esta parte de tecnología, la robotización forma parte de lo que consideráis el futuro de la logística de última milla. Es que al final yo creo que es un elemento imprescindible. Yo creo que Lorena aquí en este caso, para un segmento muy concreto de mercado, lo ha descrito pues, perfectamente. Es decir, lo que no podemos es mantenernos, si de verdad queremos que esto sea sostenible y rentable y a la vez mantener de cara a los consumidores estos niveles de estrés, entre comillas, ¿no? A los que se impone a lo largo de toda la cadena, o somos capaces de tener un nivel de automatización muy alto o de lo contrario estamos absolutamente, es decir, vendidos. Si tú ahora mismo te vas a cualquier almacén, digamos, o a cualquier centro de distribución, previo a lo que es la última milla, si no existiera la cantidad de automatización que ya está ahora mismo funcionando, si no existieran la cantidad tanto de robots como de cobots que están ahora mismo funcionando, sería impensable que se pudiera llegar al nivel de abastecimiento que necesitamos ahora mismo. Estoy pensando más familiarizados normalmente con lo que es la parte de fashion, con lo que es la parte de las cadenas de ropa, pero yo pienso ahora mismo en algunos de los clientes en los que trabajamos, es que sería imposible poder conseguir el abastecimiento de esa última milla si no fuera por todos estos procesos de automatización, ¿no? Que van unidos siempre. Los procesos de automatización al final implican, al final una vez más, el paraguas del dato por encima, el paraguas del análisis de la información, lo que tú decías antes, información para qué, cuándo y cómo, ¿no? Y entender, y una de las ventajas competitivas que va a tener cualquier retailer es de verdad entender cuáles son los datos clave, la información clave que tiene que utilizar, ¿no? Dentro de su modelo de negocio. Y ese es uno de los puntos fundamentales. Y la automatización a todos los niveles, absolutamente. Además, el ejemplo de vuestra Lorena me parece muy clarificador, porque al final es la forma de poder conseguir nuevos modelos evolucionados, pero también obviamente en la línea de lo que Diego comentaba, que somos capaces de hacer que todo fluya de un modo mucho más automático, o tenemos un problema al final de sostenibilidad del propio modelo, ¿no? Aquí esto me lleva a otra reflexión al final, que uno de los puntos importantes y que puede ser un freno en todo este desarrollo es la necesidad que va a haber de talento en las compañías para poder poner en marcha este tipo de procesos, ¿eh? Y eso es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad en este momento del tiempo, ¿eh? Ahora mismo el talento que se va generando está disputado, no, lo siguiente, ¿eh? Y esto es al final un freno.
Igual que es un catalizador, cuando hay en la masa crítica suficiente, en este momento del tiempo puede ser un freno, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que también yo creo que como sociedad nos tiene que preocupar de cara a cómo hacemos evolucionar esto a qué velocidad. Totalmente de acuerdo con todos vosotros y este último concepto, toda la parte humana y esa parte de necesidades que tenemos y que vamos a tener el día de mañana las empresas en cuanto al talento, creo que daría para un debate, para un webinar de bastante más de una hora en este caso. Pero bueno, os voy a lanzar la última pregunta y ya, si os parece, concluimos. Aprovecho, Lorena, que estaba comentando toda esta parte de geolocalización, de la logística urbana y esa parte de infraestructura que seguramente eh, a día de hoy os pegáis más con ello porque tenéis mucha más capilaridad o los clientes tienen mucha más relacionada con la alimentación. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las claves para ese diseño adecuado de una infraestructura logística urbana? Yo creo que en el caso concreto de la alimentación partimos de ese activo que decíamos, de esa capilaridad enorme, y yo creo que el primer paso es tener eso en cuenta, porque hay cadenas que no lo están teniendo en cuenta para nada y hay cadenas que tienen una estrategia muy clara de tener un almacén centralizado, toda la preparación se hace de manera centralizada y luego la última milla se hace o bien con un paso intermedio pasando por el supermercado y luego la última milla final, o bien envíos directos. Pero yo creo que no aprovechar esas tiendas es perder una oportunidad enorme que en este tipo de sector, por ejemplo, bueno, el retail en general y los supermercados lo tienen, ¿no? Entonces yo creo que tener un híbrido entre la utilización de estas tiendas, y además ahí estoy completamente de acuerdo con Diego, que ahí, por ahí pasa el futuro, utilizar las tiendas no solo para vender, o sea, es el centro omnicanal en realidad, ¿no? La tienda. Entonces, ahí ocurren cosas como un cliente híbrido va a una tienda que ha hecho un pedido online, pero quiere comprar el pan caliente. Entonces, eso va a seguir produciéndose, va a ir a más. Y al final, el utilizar la tienda como elemento, el primer elemento por el cual puedes lanzar, por ejemplo, un e-commerce, en el caso de un cliente que todavía no lo tenga, yo creo que es clave. Y después de ahí para arriba, automatizar en función de, pues, oye, tengo productos de alta rotación, pues ahora me tengo que plantear automatizar la preparación, imagínate, de esta serie de productos y a lo mejor la localización de esa ubicación tiene que estar, pues, evidentemente pensada para que la logística luego tenga mucho sentido y demás. Y luego hay herramientas que son también muy, muy importantes a la hora de hacer una logística urbana eficiente, como son las herramientas de optimización de rutas, ¿vale? Cuando hacemos la última milla final, si el conductor tiene una herramienta que le dice, oye, pues tienes que cargar la furgoneta así, en este orden, todo trazado completamente, tienes que empezar a entregar por aquí, por allá. Además vas a tener al consumidor informado en tiempo real. ¿Para qué? Para evitar esas entregas fallidas, esas segundas entregas. Todo ese conjunto de herramientas y el aprovechamiento de esos activos unido a nuevos medios de entrega, como decíamos al principio, como son los lockers, yo creo que ahí está la clave del éxito, tener todas esas posibilidades, porque lo que sí que está claro es que el consumidor lo que quiere es poder elegir. Y hay veces que va a querer entrega a domicilio, a veces va a preferir ir a recogerla a una tienda, a veces se va a comportar como un consumidor híbrido, a veces como un consumidor puro. Los consumidores somos así, las entregas tienen que ser así y nos tenemos que adaptar a esto. Eso es, yo creo, que un poco la clave. Muchísimas gracias. Te paso la palabra, Diego. ¿Cuál es tu opinión sobre esta geolocalización de la logística? Sí, bueno, es la clave, porque al final es el problema físico que tenemos de tiempos, ¿no? El tiempo, eso no se va a poder... Podremos acabar comprando en el metaverso y habrá un retail en el metaverso, pero las entregas y el movimiento de mercancías en la ciudad, eso no lo va a quitar nadie. Entonces, sí que creemos que, siempre decimos que eso, que ha habido un gran avance en lo que es la omnicanalidad comercial de venta. Entonces, sí que realmente el consumidor ahora tiene muchas opciones de comprar como quiera, donde quiera, excepto el metaverso, que tampoco, no creo que haya una demanda brutal por ello, pero sí que se ha democratizado un poco ese sentido de comprar de donde quieras y como quieras, gracias al smartphone.
pero falta esa omnicanalidad logística. Esa todavía no se ha dado. Y esa va a venir en el centro de las ciudades, sobre todo porque es donde más volumen es la venta de productos, el retail, no sé el dato exacto, pero vamos, la gran mayoría, el 80% será en el centro de las ciudades y de las grandes ciudades. Entonces, lo que decía Lorena, ese diamante en bruto del futuro es la presencia física. Y eso es lo que envidian pues, elementos puramente digitales como Amazon, que son tan grandes que no pueden entrar, tienen el problema de que se le han cerrado las ciudades de la ciudad a su modelo y no pueden entrar. Entonces están buscando alternativas de microfulfillment, pero es que necesitan más de 1000 metros cuadrados dentro de una ciudad que no es posible. Entonces ahí han llegado a un tope y además la clave es la hora de entrega. Todo lo demás, que sea un día o que sean dos o tal, eso ya casi da igual porque lo que rompe la incertidumbre en el momento de entrega es una hora. Entonces ahí hay un gran diamante en bruto que tienen todos los que tienen esos almacenes de tienda, todas esas tiendas. Lo que pasa es que hay que transformar ese modelo de almacén de tienda que hasta ahora ha sido muy manual y no ha cambiado sí que ha cambiado la cadena de suministro y lo que hablábamos de la automatización ha llegado hasta la puerta de las ciudades, pero ese almacén de tienda no se ha modernizado en cientos de años. Entonces, eso es lo que va a ser clave, automatizarlo para dar esas opciones a ese consumidor que, igual que en la omnicanalidad de compra, puede variar mucho su manera de comprar, pues en la omnicanalidad logística va a ocurrir lo mismo. Cada uno va a optar un poco lo que le convenga, según viva solo, según viva en el centro, según viva, no, lo que decíamos que no va a haber una receta para todos, pero si tú automatizas el almacén de tienda y encima haces una entrega automática 24/7, pues has conseguido multiplicar tu espacio de almacenamiento y encima dar opciones a tus clientes que al final eso va a ser también un polo de atracción para el que dé ese servicio más completo, será el que, no nos engañemos, no va a haber, porque incluso la misma persona puede optar en unos momentos por un tipo de compra que por otro, depende de sus circunstancias. Entonces, el que consiga cerrar ese círculo 360 un poco en la omnicanalidad logística, además de la omnicanalidad de compra, será un poco el que consiga mayor. Y los modelos sí puramente, por ejemplo, de Dark Store, esos modelos que tampoco van a ser un poco los modelos en el futuro, sino que van a ser los que consigan ese 360, ¿no? En las dos omnicanalidades, en la de compra y en la logística. Creo que me voy a permitir copiar lo que has dicho, Lorena, en este caso. Lo interesante, como estás comentando, Diego, es que al final vas a elegir la hora, vas a elegir dónde y cómo lo quieres, pero yo quiero seguir teniendo o comprándome el pan caliente. Y eso a día de hoy un pure player no es capaz de hacerlo, por suerte, ni va a ser el día de mañana. Entonces, bueno, ¿cuál es tu postura en este sentido, Fernando? Yo, vamos, totalmente de acuerdo con lo que han comentado. Yo creo que al final tenemos una visión donde hablamos al final de comercio omnicanalidad, o nosotros preferimos normalmente hablar de comercio unificado, donde al final tienes todas las opciones. Eso todo lo vivimos. Gente que entra en una tienda y que en ese momento no se quiere llevar la prenda que ha visto y la pide en ese momento a través de la web para que se la manden a su casa, desde la propia tienda. Eso nos pasa todos los días, ¿no? Por lo tanto, al final estoy de acuerdo totalmente, ¿no? En que el modelo de al final acercar lo más posible esa distribución a los consumidores en esa especie de tiering que comentabais, ¿no? Es totalmente, por lo menos en nuestra visión, por donde van a ir al final los modelos futuros, ¿no? Y aquí lo que sí me gustaría es también siempre insistir, porque nosotros también trabajamos mucho en el área de Smart Cities, cuál va a ser realmente el papel al final. Pues cuando comentaba Lorena, lo estaba pensando en optimización de rutas, por ejemplo. La optimización de rutas es algo donde necesariamente la interacción con lo que es la ciudad, con lo que es al final son las administraciones, va a ser absolutamente clave. Hace poco, hablando con uno de los, con la patronal de la logística en este caso, en una mesa redonda que teníamos también, decía un ejemplo de valor añadido claro que tendrían las empresas de logística hoy en día, ¿no? Pues poder entender cuando cambian de municipio durante los repartos, cómo cambian las normativas, en ese caso, municipales,
y las ordenanzas municipales de un municipio a otro para saber en cada momento a qué atenerse. Cosas tan básicas como esas, ¿no? Por lo tanto, para mí, parte de este modelo, una parte importante, tendrá que ser al final cuál es el papel que van a coger desde ese punto de vista las administraciones locales, hasta qué punto van a querer ser promotores también de este cambio, cómo van a ayudar a esta transformación y también qué papel, hasta qué punto papel activo van a querer hacer, ¿no? Pero claramente, en cuanto al modelo conceptual, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Lorena y Diego. Pues muchísimas gracias a Lorena, a Diego, a Fernando. En este caso ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos en los cuales hemos hablado de muchas cosas muy interesantes, todas ellas. Hemos hablado de la eficiencia, hemos hablado de la logística urbana, los datos, algo estratégico el día de mañana y sobre todo desde un punto imprescindible, el cliente, que es lo que nos tiene que llevar a tomar todas las decisiones. Por tanto, agradeceros el tiempo, agradecer lógicamente a la Asociación Española de Retail la oportunidad de hacer este webinar y sin más, daros las gracias una vez más y despedirme. Muchísimas gracias a todos y me parece interesante poder compartir esto con todos los oyentes.